Fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Bueno, hay tres maneras que nosotros podemos manifestar una fe gloriosa a un mundo tan necesitado. La primera tiene que ver con el testimonio. Cuando Cristo se revela a una persona, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento, hay una resurrección espiritual. La vida que realmente ha nacido de nuevo en Cristo no puede permanecer igual que antes de tener esa experiencia espiritual. ¿Me siguen? Eso se traspasa, o se traslada en que ese nuevo nacimiento se traslada en un testimonio nuevo, donde las personas pueden ver el cambio en nosotros. ¿Ok? La segunda manera de manifestar una fe genuina al mundo no solamente es el testimonio, sino el poder de Dios ahora fluyendo en nuestras vidas. A medida que nosotros entendemos eso, Dios no solamente que nos hace nacer en Cristo, nos llena de su presencia, hace correr un río de agua viva en nuestro espíritu, nos renueva la mente, nos purifica el corazón, nos fortalece el espíritu, nos sacia de bien. Ahora el Señor nos llena de su espíritu para que seamos sus testigos. En la testificación del Evangelio, el Señor derrama el poder del Espíritu Santo, para que nuestras palabras estén llenas de sabiduría, de gracia, de favor y de unción. ¿Para qué? Para generar en el oyente del Evangelio un impacto espiritual. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Bueno, obviamente, Dios ¿a quién va a enviar a predicar? Al que ha nacido de nuevo, aquel que ha tenido una gloriosa experiencia con el Señor y con su Espíritu Santo, aquella persona que vive bajo el señorío de Cristo. Ahora, dentro de ese poder no solamente hay testificación con la palabra, también hay poder para fluir con dones y con el poder del Espíritu Santo, sanando enfermos, liberando a los cautivos, liberando a los oprimidos por el diablo. Y por medio de la predicación del Evangelio, el Señor usa a sus instrumentos para que fluya en el nombre de Jesús sanidades, milagros, liberación para la gloria de Dios Padre. Ahora, la tercera manera, y claramente no menos importante, no porque yo esté enumerándola, una es menos importante que la otra, sino que las tres van en la misma dimensión de importancia. Tiene que ver con la sabiduría para defender la fe. Porque la fe se defiende y se defiende con argumentos. Y entonces yo le he venido explicando a ustedes que una persona que quizás no conoce al Señor puede poner en perspectiva nuestra experiencia de fe. Puede poner en perspectiva aún el fluir de lo que Dios hace fluir en nuestras vidas, que es el poder del Espíritu Santo, como lo hacían con Jesús. ¿Se recuerdan? Como no podían negar las obras que Jesús hacía, decía, bueno, ante la imposibilidad de negar lo que hace, vamos a poner en perspectiva la procedencia de ese poder. Entonces, echa fuera a los demonios, no lo podemos negar, lo estamos viendo. Sana a los enfermos, no lo podemos negar, lo estamos viendo. Pero acá la cuestión no es lo que vemos, y al final los brujos hacen lo mismo. Y nosotros estamos seguros, que hace todo lo que hace, pero no lo hace bajo el poder de Dios. Lo hace seguramente en el nombre de Belcebú, que ya nosotros conocemos a gente que es hechicera, que tiene cierto tipo de pacto con el ocultismo, son curanderos. Así que ya hasta sabemos, la procedencia, ni siquiera tenemos que decir alguna fuerza espiritual maligna está operando en él. No, sabemos quién es Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que habían identificado la fuerza maligna que fluía en Jesús, en teoría, estoy hablando según lo que pensaban ellos. Entonces, Jesús, obviamente, era una persona muy sabia, sabía cómo defenderse, sabía cómo defender la fe. El problema de hoy es que no solamente que gran parte del cristianismo está cayendo en vientos de doctrina totalmente equivocados, es que algunos que tal vez no caen
Pero cuando vos le querés preguntar acerca de su fe, no solamente que no te la saben explicar, es que cuando alguien intenta debatirla, no la saben defender. Y por eso que nosotros estamos aprendiendo durante todos estos miércoles la importancia de entender las profecías que se debían cumplir en el Mesías. Porque gran parte de las falsas doctrinas que hoy andan dando vuelta por los púlpitos de nuestros días tienen que ver con la mala interpretación de la Escritura. Algunos con mala intención y otros por ignorancia de lo que la Escritura en realidad quiere decir. Sin embargo, hoy día nosotros debemos entender que el Evangelio se trata de Cristo y nuestra vida debe estar contenta en Cristo. Nosotros debemos estar felices en el Señor. Nuestro gozo debe ser el Señor. Nuestra paz debe ser el Señor. ¿Me siguen, verdad? Entonces hoy hay una conmemoración, o sea, hay una situación tan fuerte donde Cristo ha sido reemplazado del centro del Evangelio y el creyente ha pasado a tomar ese lugar. Ni siquiera Satanás, el creyente. Y la gente dice, voy a ir a un lugar a ver qué Dios me tiene para mí. Es decir, ya se perdió el deseo de asistir a la casa donde se predica el Evangelio, donde se predica las enseñanzas de Jesús, con el deseo de aprender de Cristo, de conocer a Cristo. No, es voy a ver qué Dios me dice a mí, como si Dios fuera una especie de lector, de hand reading, no sé cómo se dice en español, ¿cómo sería hand reading? Sí, la gente, la gente a qué va para que le tiren los caracoles, para que le lean las cartas, ¿para qué? ¿Para qué va a ese lugar? Entonces le dicen ahí, veo que ahí tenés un problema en tu matrimonio. Y veo que hay una persona muy buena que te pretende. Y ya le metiste mano. Dios te dice, no sé qué Dios con E minúscula. Bueno, échalo a un lado y vente para aquí. Y veo que has pasado problemas matrimoniales, no solamente ahí, has pasado problemas económicos. Es verdad. Pues yo siempre digo, profetizarle a un latino es más fácil. Imagínense, yo me paro en un púlpito y digo, el Señor me está mostrando que acá hay mujeres que están pasando por un momento difícil. El Señor me está mostrando que en este lugar, en este momento, hay personas con deudas. Dígame si no es así. Entonces, vivimos en una situación difícil. Entonces la gente, y uno dice, pero pastor, ¿por qué se ponen así? Se abarrotan los templos donde veo una J, veo una veo que Dios te va a levantar acá, que Dios te va a hacer, veo continentes en tus lomos, veo aeropuertos, te veo viajando en primera clase y muchos te van a criticar por eso, pero el Señor te dice, tranquila, tranquilo, porque yo cuando bendigo en grande. Entonces la gente chocha sale de ahí, ay, Dios me habló. Pero cuando vos le preguntás acerca de la fe de Cristo, no saben ni dónde están parados. Vos vas a ver a los profetas diciendo, estoy profetizando palabra de Dios. Así que para eso que andan diciendo que uno tiene que profetizar según las Escrituras, ¡oh! Y te tira una profecía. Lo que pasa es que esa profecía, gran parte de esa profecía son profecías mesiánicas que yo no las puedo utilizar para ponérsela a una persona. ¿Me siguen? O sea, yo no puedo utilizar una profecía mesiánica y darle un simbolismo o llevar esa profecía que se debía cumplir en el Mesías, trasladarla a una persona. Porque no tiene que ver, la profecía no tenía... O sea, cuando Dios suelta la profecía por medio del profeta, no estaba pensando en ti, estaba pensando en el Mesías. ¿Me siguen? Entonces, entendiendo esto, comenzamos a hablar que para el pueblo evangélico se le hace muy difícil entender, por ejemplo, el nuevo pacto, el antiguo pacto. Y en esa disyuntiva, a mucha gente
se le dificulta entender el judaísmo, el mesianismo y el cristianismo. Entonces la gente dice, bueno, el judaísmo lo puedo entender, rechaza a Cristo. Sí, pero más peligroso es el mesianismo. Pero nosotros no creemos en el Mesías. Sí, pero el mesianismo tiene que ver con una mezcla entre cosas que para el mesianismo siguen vigentes del Antiguo Testamento y hacen una mezcla. Y esa mezcla la van conjugando de acuerdo a su conveniencia. Entonces lo que en su momento el mesianismo, a algunos cristianos se le ocurrió la idea de decir, miren muchachos, al final si las fiestas judías no son salvíficas, si los días de reposo y las lunas llenas no son salvíficas, entonces que sigan disfrutándola y enseñémosle a los judíos que Cristo es el Mesías, le mostramos que es el Mesías, que ellos acepten al Mesías, y si después quieren seguir celebrando sus días festivos, sus días de reposo, siempre con la conciencia de que nada de eso es salvífico, ¿qué tiene de malo? Así como nosotros celebramos en Occidente, un ejemplo, nuestro cumpleaños, los 15 años de nuestras hijas, los 18 de nuestros hijos, las bodas de bronce, exacto, de plata, qué sé yo, no sé, son celebraciones nuestras que tienen que ver con nuestra cultura occidental. ¿Me siguen? Pero claro, yo no puedo decir, si no le celebro el cumpleaños de 15 a mi hija se va al infierno, no. Yo no puedo poner una celebración. Si no celebro mi cumpleaños, ya demasiado, con que muchos no me regalan nada, ni feliz cumpleaños me dicen. Estoy orando para ver si este año... ya pasó. Ok. Entonces el mesianismo es una mezcla. Lo que comenzó siendo una idea para traer a los judíos a Cristo, está terminando sacando a los cristianos para el judaísmo. O sea, el puente era para allá y ahora para acá. Bueno, síntesis. La Biblia es muy rica y nos exhorta y nos enseña la importancia de no caer en este tipo de enseñanzas. Y hoy, crea o no, usted se va a dar cuenta que muchísima gente se está autopercibiendo judía. Estamos hablando de predicadores que vos decís, pero ya estás grande para estas cosas. Y el apóstol Pablo, enojado, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los manipuló? ¿Cómo ustedes van a pensar ahora que por medio de las obras de la ley y por medio de la circuncisión y de tantas cosas ustedes van a poder? ¿Ustedes creen que el sacrificio de Cristo necesita un complemento de los rudimentos y las obras de la ley? No, la ley nunca fue hecha para salvar, siempre fue para que la persona identifique su pecado. Es un espejo. La ley nos deja saber que estamos imposibilitados de redención. No es mala, pero ¿por qué no es mala? Y porque la ley nos deja saber cómo estamos. A ver, ¿le puedo decir algo? Se lo voy a decir. ¿Para qué sirve a ustedes que son allá de Centroamérica? ¿Para qué sirve un termómetro? ¿Para medir qué? ¿Vos no sos farmacéutica? Bueno, ahí está. ¿Para qué sirve un termómetro? Entonces vos te pones el termómetro en la axila o en la boca. ¿Y qué te sale? La temperatura. Entonces la persona agarra el termómetro y dice, tengo 40. Ok, entonces necesito resolver el problema. Y la persona dice, ¿quién me reveló que yo tengo 40? El termómetro. Entonces, ¿dónde está la sanidad? En el termómetro. Y me lo trago. El termómetro que te dejó saber la calentura de tu cuerpo, si te lo tragás, ¿te va a sanar? No, porque no está diseñado para eso. Solamente te deja saber cómo estás. Bueno, la ley es lo mismo. Nos deja saber cómo estamos, no es malo. Claramente Pablo dice, la ley no es mala, pero no nos puede salvar. Solo Cristo
puede salvarnos. La ley nos deja saber cómo estamos delante de Dios y dónde se puede encontrar la salvación eterna. Solo en Cristo se puede encontrar. Y Jesús dijo, consumado es, acá no se necesita nada. Por eso es que también Pablo dice, esto no es por las obras de la ley. Nadie se puede salvar así. Si lo entendiera la gente, no estaría inventando, diciendo, ya no me llamo más Oscar Gómez. ¿Cómo te llamas? Oscar Netanyahu. Claro, no me hagan enojar. Entonces, Oscar Trump dice. No, escúchame. ¿Vos imaginate hasta dónde puede llegar la ignorancia de los vientos que vivimos doctrinales? Que alguien se atrevió a decir Trump significa trompeta, mi hermano, Cristo viene, porque la Biblia dice al sonido de la final trompeta. Para que lo decía en serio. Y más allá de la babosada del que lo estaba diciendo, peor es el pueblo que decía amén, Cristo viene. Entonces, hay una serie. Los creyentes del primer siglo, mi hermano, durante 300 años, mientras ellos iban corroborando las profecías que se cumplieron en el Mesías, mi hermano, cada vez que ellos corroboraban eso, se despertaba un gozo en esa reunión. No tenían grandes templos, se juntaban en las casas, en algunas veces en los cementerios, en las cuevas. Pero había un gozo. Y hoy día, mi hermano, se cumplió esto en Cristo. ¿Y qué va a hacer conmigo Cristo? Mirá, y se cumplió lo otro. ¿Y si emprendo mi empresa? Entonces, hay una situación trágica. Pero pastor, usted no cree en la palabra, porque vos tenés que aclarar todo el tiempo. Usted no cree en la palabra profética, pastor. Obviously. De hecho, a mí Dios me ha usado muchísimas veces en dar palabra profética que tiene que ver quizás con algo personal de la gente. Pero yo no ando utilizando eso como una herramienta de atracción para la gente. Tampoco Dios es que me está hablando todo el tiempo. A veces Dios me da una palabra específica, dile esto, dile aquello. Y yo trato de confirmar que sea el Espíritu Santo hablando a mi espíritu. Pero a mí no me gusta andar metiendo a Dios en todo lo que a mí se me cruza por dentro. Porque yo tengo que filtrar primero. Hay gente que todo lo que siente por dentro dice, Dios me dijo. Y Dios me dijo. Y si Dios no me hubiese dicho, no lo hubiese... Y la gente, claro, ahí te das cuenta que la persona está... No metas a Dios en tus voces internas todo el tiempo. Porque no todo lo que escuchamos adentro es de Dios. A veces es de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, a veces es la consecuencia de lo que vemos. No lo puedo decir. No, y a veces es el diablo también. ¿Qué te pensás que? Fue el diablo que le dijo a Pedro, che, decile a él que no vaya a la cruz. El diablo le quería utilizar la lengua a Pedro. No es que, yo no estoy diciendo que Pedro estaba endemoniado ni poseído. Todo lo tengo que aclarar. Yo no estoy diciendo, pero sí influenció. Y si el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No es que le estaba diciendo endemoniado a Pedro. Lo que le estaba diciendo es, yo sé quién me está hablando ahí. No porque esté poseído Pedro, es que le tiraste un dardo. Y claro, y Pedro me ama. Yo sé que Pedro me ama y Pedro da la vida por mí y la va a dar Pero, bueno, síntesis. Me dan rápido, 2 minutos. Entonces, en las profecías mesiánicas se cumplieron, la otra vuelta hablamos, casi 300. Y dijimos que un matemático dijo que si se podrían cumplir accidentalmente 8 profecías en el Mesías, ya eso era algo
matemáticamente imposible, humanamente imposible. Imagínate casi 300. Entonces hablamos de la importancia de entender que en Cristo no se cumplieron accidentalmente 8, se cumplieron proféticamente y con propósito divino cerca de 300. Y ya vimos las profecías que se debían cumplir acerca de su nacimiento, las profecías que se debían cumplir acerca de su descendencia, ya vimos las profecías que se debían cumplir en relación a su ministerio, y hoy día vamos a abarcar las profecías que se debían cumplir en relación al rechazo y el sufrimiento que experimentaría el Mesías. Los judíos estaban esperando claramente un David, un libertador, pero no porque ignoraran de que la Escritura en el Antiguo Testamento deja entrever claramente que ese Mesías en primera instancia iba a sufrir. Es tan, pero tan descriptivo el capítulo 53 del libro de Isaías, escrito aproximadamente 8 siglos antes de la venida del Mesías, es tan descriptivo que durante toda la historia del judaísmo, hasta la venida del Mesías y post venida del Mesías, por lo menos 3, 4 siglos después, hasta pues la canonización del Talmud, que ahí ya comienzan a tratar de desviar lo que se ha creído históricamente en relación a ese capítulo 53 que habla del Mesías. Y entonces que los mismos judíos, estamos hablando medio milenio después de Cristo, hasta medio milenio se estaba creyendo de que Isaías 53 hablaba de ¿qué? De ese Mesías. Y ese Mesías, después lo vamos a ver en Isaías 53, sería despreciado, rechazado, o sea, no coincidía con lo que ellos estaban esperando. ¿Ok? Sin embargo, en un momento determinado, los diferentes rabinos, medio milenio después de Cristo, dijeron, no hablemos más, prohibamos que se lea esto en las sinagogas. Isaías 53 nos compromete, nos confronta, porque no solamente que nos pone en evidencia de que nosotros estamos equivocados, sino que se parece mucho al Cristo que predican los cristianos. Entonces nosotros, si seguimos leyendo eso, podemos poner en duda a los que dicen, bueno, entonces los cristianos tienen razón, ese Cristo padeció. Y comenzaron a reinterpretarlo y comenzaron a enseñar, cuando a algunos se le ocurrió decir, ¿y si le decimos al pueblo judío que ese Mesías sufriente que los diferentes rabinos a lo largo de toda la historia del judaísmo han interpretado que sería el Mesías, y si le decimos a la gente que no está hablando del Mesías allí, que está hablando del pueblo de Israel? Y entonces, desde allí comenzaron a enseñar. Hasta nuestros días, hoy, han pasado ya una pila de años, en la sinagoga se lee Isaías 53 como, no como el Mesías, sino como el pueblo de Israel. Y utilizan las diferentes circunstancias que el pueblo de Israel ha atravesado a lo largo de la historia, sus calamidades, y entonces dicen, ¿se dan cuenta? Acá está hablando del pueblo de Israel. Y después algunos dicen, bueno, que acá lo vamos a ver, en Isaías 53, por ejemplo, cuando dice que él no abrió su boca, ¿se recuerdan? Él no abrió su boca, entonces los judíos te dicen, bueno, pero Jesús abrió su boca. Abrió su boca cuando iba camino con la cruz, abrió su boca en la cruz, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, Señor, perdónanos porque no saben. Entonces, no puede ser el Mesías si abrió su boca. No, cuando la Biblia habla, ahora lo vamos a ver, cuando la Biblia habla de que no abrió su boca, es que no abrió su boca para defenderse jurídicamente. ¿Me van siguiendo, verdad? Por eso es que es tan importante interpretar la Escritura. Entonces, cuando un judío te dice, hey, ¿viste que te dejé sin argumento? No, porque el mismo capítulo 53 menciona y dice que al final de todo dice, y después de haber orado por por la gente que murió. Y claramente, el Mesías que hizo, oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Número 1, vamos a ver rápidamente, si el tiempo me lo permite, que
el Mesías sería despreciado y desechado. Isaías 53:3, mire lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres. No está hablando del pueblo de Israel. Varón. Cuando la Escritura dice que el pueblo de Israel es varón, o sea, Dios lo relaciona individualmente o lo proyecta como un varón. No, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira lo que dice Juan 1:10 y 11. Se debía cumplir en el Mesías. Si el pueblo de Israel lo aceptaba, lo aclamaba y no lo despreciaba, entonces Jesús no era el Mesías. Entonces dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué más? Este Mesías sería aborrecido sin causa. Porque no es que la gente lo aborrecía porque hacía cosas en contra de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Salmo 69:4, y es interesante porque uno, vuelvo y le reitero, imagínense que alguien venga un profeta y te dice, se han aumentado sobre ti los cabellos de mi cabeza, y Dios te dice los poderosos y tus enemigos, pero Dios te dice tranquila, porque yo le daré el pago, un ejemplo. Y te agarra este versículo que nada tiene que ver con nosotros. Y ahora lo vamos a ver por la Escritura. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin, fuerte, subraya ahí, sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver? Claro, uno lo lee en el Salmo y piensa que, no lo identifica esto con un salmo profético mesiánico. Pero mira lo que dice la Escritura, qué interesante. Juan 15, 24 y 25 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está en su ley. ¿Qué palabra? Sin causa me aborrecieron. ¿Vieron cómo uno va? O sea, uno va certificando las profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces todo va teniendo, entonces todo se une ¿en dónde? En Cristo. Entonces yo debo leer la Escritura basada en Cristo. Y el gozo debe ser la confirmación de que se cumplió en Cristo. Pero la gente ahora lee la Biblia y dice, sí, debes diezmar. Te reprendo, Satanás. Sería traicionado por un amigo cercano. Y pensar que hay predicadores que dicen que Judas tuvo mejor arrepentimiento que Pedro. Hay que bendecirlos. Sería traicionado por un amigo cercano. Vamos a ver qué dice el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Les recuerda esa palabra en Génesis 3:15? ¿Se recuerdan? Que habla del calcañar. Entonces, bueno, obviamente aquí no está hablando de la gente que te traicionó en tu trabajo, que Dios le va a dar su merecido y prepárate porque lo vas a ver caer. Ahí no está hablando de ti ni de mí, Esa es una profecía mesiánica. Cristo debía ser traicionado y el que lo traicionaba, sí, pero aparte que menciona algo interesante, el que comía de mi pan. O sea que ese que lo traicionaría, no solamente que lo traicionaría con un beso, sino que el que lo traicionaría tenía que comer pan. Literally.
Juan 13, 21 al 27 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros. Me hizo acordar diciendo, ¿de quién hablaba? Dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Parece ser que Juan no se quiso autoproclamar. Entonces él escribe, ¿me entendés? Pero entonces él no dijo, era yo, pero era él. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Porque me lo reveló, me lo confirmó. Yo ahora ya estaba y se me apareció Juan y me dijo, fui yo. Andá a decirle a la iglesia que fui yo. No, obviamente. A este pues hizo señales Simón Pedro, así bien hondureño. Cuando un hondureño te hace, como diciendo, averiguar. Exacto. Para que preguntase quién era de aquel a quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, who is? ¿Quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Y qué pasó? Mateo 26, 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, y parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida el hombre de mi paz, el que estaba conmigo, no solamente que le dio el pan, sino que te deja saber que el que lo iba a entregar era una persona muy cercana a Jesús. Dice, Jesús, salve maestro, y le besó. Qué descarado. Y Jesús le dijo, amigo, ¿se recuerdan? La persona de mi confianza, amigo, ¿verdad? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a Pedro? Yo te estoy preguntando a qué vienes, no porque yo no lo sepa. Perdón, ¿qué Pedro? A Judas, bueno, a Judas. ¿A qué vienes? Quería ver si estaban atentos, ¿se dan cuenta? ¿A qué vienes? A Judas, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron. Él le preguntó a Judas a qué viene, no porque Jesús no sabía, sino para dejarle saber a Judas que ya sabía que venía. Como diciendo, no, yo sé a qué vienes. No creas que estás saliéndote con la tuya. Sería vendido por 30 monedas o por 30 piezas de plata. Mira lo que dice Zacarías. Y les dijo, Zacarías 11:12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. ¿Qué está diciendo acá Isaías, más allá de que lo había Zacarías? Estoy con los nombres hoy día. Ok, ya la edad. Ok, Zacarías lo que está diciendo es no solamente en cuánto sería vendido, sino que el mismo Jehová, para los que no creen en la divinidad de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, y tomé las 30 monedas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo 26. Claro, Mateo le está predicando a los judíos. Miren, para que ustedes vean. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Dígame si eso no es glorioso. Qué exacta la profecía. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido. Porque claro, ¿se recuerda? Dice, echad las 30 monedas de plata en el tesoro. ¿Se recuerda? O sea, que no solamente sería vendido, sino que el destino de esas 30 monedas regresaría de vuelta al tesoro. Es increíble, es exacta la profecía. Entonces, si Judas se iba con las 30 monedas de plata y las 30 monedas de plata no regresaban al tesoro del templo, entonces Jesús no era el Mesías. Diga conmigo, wow. Devolvió arrepentido las 30 piezas. Parece que Judas, dice el zángano, Judas dice fue y él quiso recompensar su error. Por eso es que tuvo mejor arrepentimiento que Pedro. Pero lee la escritura, marmota. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Según la interpretación de algunos charlatanes de esto, dice, ¿sabes por qué se ahorcó? Porque fueron a los líderes evangélicos, religiosos, fariseos de nuestros días, que no te comprenden. Me haga enojar. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. O sea, claramente, porque estaban ahí. Pero ¿a dónde estaban? En el tesoro. Entonces ellos mismos se dan cuenta y dicen, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Porque el precio es de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas un campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Qué más? Y acá está, con esto termino. Permanecería en silencio ante sus acusadores. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué quiere decir? Que él no habló durante el trayecto de la crucifixión o estando en la cruz. No está hablando de que él guardaría silencio absoluto en cuanto a que no hablaría durante todo ese trayecto. Lo que está hablando es de que él no se defendería en cuanto al litigio, en cuanto a la acusación. No, en cuanto a la acusación que le estaban haciendo. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Mateo 27, 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Sería herido y traspasado. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue traspasado. Entonces, Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Es decir, fue traspasado. Y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea que no solamente no le quebrarían ningún hueso, es que lo traspasarían. Síntesis, rápido. El rechazo, la traición y el sufrimiento del Mesías no fueron un accidente histórico. Cada detalle, desde el desprecio hasta el precio de su traición, ya había sido anunciado con precisión. Lo que para muchos, sigo yo pegando a todo el mundo, para el Papa que dijo, el fracaso de la cruz. Ponete a leer la escritura, Papa. Lo que para muchos fue el fracaso de Jesús, en realidad fue el cumplimiento exacto del plan redentor de Dios.
Lo que el hombre interpretó como derrota, Dios ya lo había establecido como el camino de redención, porque el Mesías no solo vino a reinar, sino primero a padecer conforme a lo que estaba escrito. La próxima semana seguimos con las profecías sobre su muerte y resurrección. Vamos a ponernos de pie. Señor, nos gozamos en tu palabra. Qué hermoso que es confirmar las profecías gloriosas que se cumplieron en el Mesías. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que esta palabra siga llenando nuestros corazones y gozándonos siempre en tu verdad eterna. Te amamos. Permite, Señor, que sigamos conociéndote cada día más en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. ¿Le gustó la palabra hoy? Bueno, si le gustó, vamos a ver si va a ofrendar o va a diezmar.